Estamos una vez más aquí presentes, continuamos con el libro de Josué, terminamos el libro de Deuteronomio, donde todo quedó ahí haciendo los preparativos para la gran conquista a la tierra de Canaán. Vamos a ver qué nos quiere hablar el Señor por medio de la palabra del libro de Josué, que es lo que encontramos en el libro de Josué. Yo te animo que tú lo leas completamente. Este solamente es un resumen de lo que encontramos en cada capítulo de la Biblia, del libro de Josué. El libro de Josué se trata de la entrada de los israelitas a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. En Deuteronomio vemos cómo ya Moisés, él murió y fue enterrado, ¿verdad? Podemos aprender importantes lecciones de los éxitos de los israelitas que experimentaban a causa de la obediencia a Dios, y también vemos aquí cómo también los fracasos por la desobediencia, cosas que nos suceden muchas veces hoy en día. Cuando somos desobedientes, vienen consecuencias, y cuando somos obedientes, ¿verdad?, vienen bendiciones para nuestra vida. Y lo mismo es en nuestro trabajo. Si nos portamos mal en nuestro trabajo, va a ir muy mal. Si nos portamos bien, va a ir muy bien. Lo que sembramos, cosechamos. Entre más vamos buscando, como que se van extendiendo un poco más la enseñanza. Señor Jesús, en esta hora te presento a cada persona, mi Dios amado, Dios mío, escuchando, Señor amado, esta palabra, Padre amado, en el nombre de Jesús, mi Dios amado, con el anhelo de mi corazón y de mi alma, Jehová, deseo, Espíritu Santo de Dios, que seas tú ministrando cada vida, Señor amado, que seas tú, mi Dios amado, trayendo sanidad, libertad, Jehová, emocional, física, Dios mío amado, y espiritual, mi Dios amado, quitando toda ceguera, Jehová, en el nombre de Jesús, Dios mío amado, rompiendo las cadenas, Jehová, ayudando, Dios mío amado, al que está débil, Dios mío amado, fortaleciéndole, Jehová, aquel que se ha alejado de ti, Padre amado, que puede regresar, mi Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo de la gloria. Padre, el propósito de tu palabra, mi Dios amado, es traer libertad a la humanidad, Dios mío amado, traer sanidad a esta tierra, Jehová. Pero también sabemos, mi Dios amado, que tenemos un enemigo, Dios mío amado, que no quiere, mi Dios amado, que seamos salvos, Jehová, que seamos libres, Jehová, y constantemente nos envuelve en el pecado, Jehová, nos envuelve en la maldad, Dios mío, alejándonos de ti, Padre amado de la gloria. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios amado, mi anhelo, Dios mío amado, y clamo en esta hora, Jehová, por cada vida, Dios mío amado, que escuche estos mensajes, Señor amado, sea libre, Dios mío amado, sea cubierta con tu sangre preciosa, Jehová, sea envuelta en ti, Jehová, Espíritu Santo de Dios, que seas tú ministrando, Dios mío amado. Si hay enfermedad, Jehová, que traiga sanidad, Jehová. Si hay ataduras, Jehová, que sean libres, Padre Santo de la gloria, sea cual sea la circunstancia, Jehová. Declaro, mi Dios amado, libertad en esa persona, Jehová, en el nombre de Jesús, mi Dios amado, por el poder de tu palabra, Padre Santo de la gloria. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. El anhelo es que seamos libres, y la única manera que encontramos la libertad y la verdadera dirección hacia dónde debemos ir es por medio de la palabra del Señor. En el capítulo número 1 encontramos la comisión que Dios le da a Josué. La introducción es un estudio de la historia de Israel desde Egipto hasta Canaán, ¿verdad? Dios comisiona la obra de Josué, la obra que Josué iba a hacer. Israel fue liberado de la degradante esclavitud de Egipto. Israel, dirigido por Moisés, vagó por el desierto del Sinaí. La tierra de Canaán representa el destino del pueblo de Dios después de haber sido liberado de la esclavitud degradadamente. El líder Josué, como es un tipo de Jesús, ¿verdad? Siempre les he dicho los que están siguiendo los estudios, ¿verdad? Los que están siguiendo esto breve resumen, ¿verdad? Que pongamos atención a cada cuidado, porque cuando lleguemos al Nuevo Testamento vamos a entender cada uno de los versículos del Nuevo Testamento, cómo se entrelaza aquí con el Antiguo Testamento. Los preparativos para cruzar el río Jordán. En cada capítulo, cada primer capítulo, encontramos un breve resumen de dónde viene la historia, ¿verdad? En el verso número 1 del capítulo número 1, Moisés ya ha muerto y Dios habla a Josué. ¿Verdad? Empieza la continuidad con Josué. Le dio Jehová, ¿verdad? Dice que le da y ha entregado el legado a Josué. La promesa de victoria está asegurada porque Josué es llamado por Dios en los versos 4 y 5. En el verso 6 a 9, las condiciones de la promesa de victoria. En el verso del 10 al 11, mandato para los oficiales. De 12 al 15, recordatorio para las tribus del este. Del 16 al 18, las tribus del este prometen su lealtad a Josué. Ese es un primer requisito para ser un buen líder, ¿verdad? Que tengamos seguidores. Que las personas puedan ser
leales a nosotros, que las personas puedan realmente, ¿verdad?, creer en nuestro liderazgo. Y aquí vemos la gente empezó a creer en el liderazgo de Josué, ¿verdad? La salvación de Rahab en el capítulo número 2. Se envían espías de la ciudad de Jericó y la salvación de Rahab. En el versículo número 1 encontramos, ¿verdad?, la descripción que Josué envía espías. No se dice quiénes eran los espías, pero la tradición judía tiene la explicación. En realidad dice que eran fieles Caleb y el sumo sacerdote Eliezer. Los espías en la casa de Rahab, dice, se creía que muchos dicen que era una prostituta, algunos creen que era una mesonera, o sea, una mesera. Aunque era un lugar incómodo, hay que admitir que era un lugar perfecto para esconderse y permanecer en anonimato, y esto era necesario porque la ciudad estaba estrictamente vigilada. Esa fue la opción que ellos cogieron cuando fueron a espiar la tierra, a revisar las tierras. Rahab, en el verso 2 al 7, Rahab oculta y protege a los espías. En el verso 8 al 14, la confesión de fe de Rahab. Vemos cómo esta mujer aquí había escuchado, estos pueblos, ¿verdad?, estas ciudades, estos reyes venían escuchando cómo Dios venía abriendo camino, venía abriendo pasos desde Egipto, ¿verdad? Los milagros que Dios venía haciendo por medio del pueblo de Israel y que iban con un propósito hacia la tierra Canaán. Entonces, esta mujer se agarró de esa fe, se avanzó, porque ellos tenían otras creencias, ellos creían en otros dioses, y esta mujer, con lo que había escuchado, creyó en el Dios de Israel, ¿verdad? Y ella misma dice que jure, dice, por Jehová, dice, que tú vas a salvar a mi familia y a mi casa, dice, y que no van a romper este juramento, y esa es la garantía que tenían. Y dejaron un lazo ahí rojo, ¿verdad?, guindado, que sabían que esa era la señal de que la familia de Rahab y su familia no la iba a tocar el pueblo de Israel, pero una promesa que ellos hicieron. En el verso 15 al 21, el medio de la salvación de Rahab, dice, y un cordón de grana. Esta es la señal del ejército de Israel, que la gente que está en ese hogar y le iban a perdonar la vida. En el verso 22 al 24, misión cumplida de los espías. O sea, ellos regresaron ya habían el recorrido de la tierra, de cómo iban a entrar ahí. En este caso era Jericó, ¿verdad? Capítulo número 3, el cruce del Jordán. Aquí se da instrucciones de cruzar el Jordán y el cruce del río Jordán. Las instrucciones y que cruzaron. En el verso 1 al 2, acampa junto al Jordán y Israel se enfrenta a su propia impotencia total para lograr lo que se le había puesto delante de ellos. Al cruzar el Jordán, ellos se dan cuenta de cómo humanos no pueden hacer nada y necesitan el poder sobrenatural de Dios. Como nosotros muchas veces, situaciones en nuestras vidas que necesitamos un milagro, un poder sobrenatural, y eso solamente lo da nuestro Creador. Verso 3 al 5, el arca de Dios nos guiará el camino. El paso de fe de Josué envía a los sacerdotes a cruzar un río Jordán crecido, ¿verdad? Del verso 7 al 8 encontramos la exhortación de Dios para José. Desde este día comenzaré a engrandecerte, le dice Dios, delante de los ojos de Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. En el verso 9 al 13, Josué anima y instruye a Israel. En los versos 14 al 15, la fe de los sacerdotes y de Josué se hace efecto. El verso 16 al 17, el Jordán se detiene y el pueblo cruza sobre la tierra seca. Hay que tener un paso de fe. Las aguas que venían de arriba se detuvieron. Muchas personas piensan que esto fue un fenómeno natural, pero vemos aquí el milagro que es si el fenómeno fue natural, ¿verdad? Según los estudiosos, según los historiadores, si fue natural, se detuvo justo en el momento cuando el pueblo de Israel necesitaba cruzar el Jordán, ¿verdad? Para enfrentar desafíos muchas veces imposibles en nuestras vidas, debemos mirar a Jesús, así como José miró a Dios en ese momento, a Jehová, como le llamaban ellos. En el capítulo 4 vemos las piedras conmemorativas, ¿verdad? Se determina el cruce del Jordán y el arca del pacto pasa por medio del río. Vemos la primera obra de Gilgal y colocación de piedras conmemorativas. Siempre recordemos esto aquí, la primera obra en Gilgal, porque es muy importante ese lugar. En el verso 1 al 9, después de que la nación cruza, Dios le ordena a Josué que establezca un monumento conmemorativo del cruce. Esas son las piedras. Del 10 al 18, la nación pasa, los sacerdotes pasan y el Jordán vuelve su flujo normal. Algo sobrenatural. Del 19 al 20, las piedras se colocan como un monumento en Gilgal. El propósito de las piedras conmemorativas era de no olvidar que Jehová hizo una vez más el milagro. El primer milagro dirigiéndolo Josué.
Capítulo número 5. Vemos aquí la circuncisión y la Pascua en el monte Gilgal. La segunda obra, ¿verdad? Una obra de obediencia radical. Vemos la tercera obra en Gilgal, una obra de redención recordada. El temor, en el verso número 1 encontramos el temor de los enemigos de Israel ante la fe y la obediencia de Israel. Del 2 al 8, la circuncisión de Israel en Gilgal. En el verso 9, el efecto que Dios quita su oprobio, ¿verdad? Este oprobio era una vergüenza de Egipto, ¿verdad? De los que salieron de Egipto, la vergüenza de su degradante esclavitud. Dios les quita el oprobio y son libres. O sea, ya definitivamente un pueblo libre, un pueblo establecido o a punto de establecerse. En el 10 al 11 se celebra la Pascua y recordando la redención de Egipto. En el verso 12, una nueva fuente de provisión que se detiene es el maná. Antes ellos dependían del maná, ahora empiezan a comer de los frutos que está ahí en la tierra, en la nueva tierra. En el 13 al 15, José reúne con el príncipe el ejército de Jehová, ¿verdad? Josué se reúne con todos, aquí están en una reunión, ¿verdad? Con todos los príncipes, con todos los de la guerra, y aparece el príncipe del ejército de Jehová. Entonces José lo ve, está con la espada desenvainada. Josué baja y va cerca donde está este príncipe y habla con él, conversa con él y le dice: ¿eres de los nuestros o no? ¿O eres de los enemigos? El príncipe le contestó: no. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Veamos qué interesante esto, que también lo mismo que le dijeron a Moisés, ¿verdad? Cuando la zarza ardía, que se quitara el calzado de sus pies, ¿verdad? Porque era un lugar santo. Siempre que estamos en la presencia del Señor, tenemos que quitar todo el pecado que está en nosotros, ¿verdad? Por medio de la sangre de Jesucristo, para poder entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Ya no tenemos que hacer todos los rituales que hacían ellos antes, pero ahora solamente podemos acercarnos al Señor, pedirle perdón cada día por las cosas malas que hacemos, por las negligencias que somos muchas veces, ¿verdad? Y por no seguir su camino, ¿verdad? En el capítulo número 6, la caída de Jericó, la obediencia antes de la ciudad de Jericó. La toma de la ciudad de Jericó, ¿verdad? Eso es lo que vamos a encontrar aquí en el capítulo número 6. En el verso del 1 al 5, instrucciones para la batalla. En el verso 6 al 7, Josué le dice a los sacerdotes y al pueblo que lleven el arca del pacto, ¿verdad? Que lleven bocinas y que 7 sacerdotes rodeen la ciudad. O sea, 7 sacerdotes llevaban bocinas y también llevaban el arca del pacto del pueblo. La marcha de los primeros 6 días. Aquí han escuchado ustedes las 7 vueltas, ¿verdad? Que hasta hay una alabanza, es un corito sobre eso. Dice que aquí dice: el que hizo el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad. Jericó no era una ciudad grande, fácilmente pudieron marchar alrededor de ella en un día, pues la gente de Jericó vio a los israelitas marchando alrededor de su ciudad, probablemente sintieron tanto asombro como horror, ¿verdad? Imagínate, llegan a tu casa y empiezan unos locos a estar dando vueltas ahí, ¿verdad? Y lo más tremendo, andan un arca y andan unas, ¿cómo se llama? Andan unas bocinas. Ajá, entonces marcharon 6 días. Al 7º día el Señor dio la orden, ¿verdad? Que gritaran. Y empezaron a sonar las bocinas. Entonces, después de los días, dice, de silencio, dice, marcharon 6 días del silencio. En el 7º día, ¿verdad? Después del silencio viene un reconocimiento del que Dios ahora le daría la victoria, lo que le había prometido, y Jehová ha entregado la ciudad a manos de ellas. Se da la orden de destruir la ciudad y salvar a Rahab. Los 20 al 21, en los versos 20 al 21, encontramos que los muros caen y la ciudad es destruida. Este pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Y ya después estaban en una guerra, pues ya saben lo que sucedió después. El 22 al 25 fue la batalla. Al final de la batalla, el 26 al 27, de 26 al 27, perdón, Josué maldice al hombre que reintente reedificar a Jericó. En el capítulo 7, ¿verdad? Vemos aquí que derrotan a la ciudad Ai, ¿verdad? También vemos aquí que
Josué va ante el Señor en tiempos de crisis, así como lo hizo también Moisés. Y vemos aquí el pecado de Acán es juzgado públicamente. Todo esto es lo que vamos a encontrar aquí en el capítulo número 7. En el verso número 1, no todo Israel obedeció la ley en cuanto al anatema. Cuando iban a una ciudad, no podían agarrar cosas de esa ciudad. El 2 al 3, espías reportan de la ciudad de Ai. Del verso 4 al 5, Israel derrota a Ai. De 6 al 9, Josué teme que es la infidelidad de parte Josué teme que sea infidelidad de parte de Dios lo que causó la derrota, porque fueron derrotados. La verdadera razón de la derrota de Israel: había pecado. De 12 al 13, el efecto del pecado ahora no tiene poder ante sus enemigos. Al ellos agarraron anatemas de la ciudad, y fueron a pelear a otra ciudad, venía una derrota. ¿Qué sucede? Cuando Josué se acercaba a Dios, Dios le decía que lo que, bueno, en este caso era Moisés en ese entonces, que es lo que pasaba. En este caso, Moisés tomó el papel de Moisés, ¿verdad?, como líder, y ahora le toca a él investigar qué es lo que está pasando y por qué Dios los había abandonado. En el 14 al 15, instrucciones para el juicio del pecado. 16 al 18, Dios expone la identidad de la cabeza de la familia que había pecado. Cuando acudimos al Señor, Él revela lo que está sucediendo en todo nuestro alrededor. En el 19 al 21, Josué confronta a Acán y él confiesa. Cuando tú estás seguro que Dios te ha revelado, tú no ocupas chisme, no ocupas creerle nada a lo que un humano te diga, simplemente te vas, te arrodillas ante el Señor y Él revela las cosas correctamente. Cuando alguien te va a hablar mal de un siervo de Dios, te va a hablar mal de alguien, de un familiar tuyo, de una amiga tuya, primero, antes de creer lo que te están diciendo, aunque aparentemente sea verdad, primeramente arrodíllate delante del Señor. Si eres un cristiano verdadero, arrodíllate delante del Señor antes de juzgar a esa persona. Primeramente, antes de juzgarla en tu corazón y antes de juzgar y acusar a esa persona de algo que no ha cometido. Porque entonces el juicio vendrá sobre ti. En el 22 al 26, la confesión confirma y el juicio es ejecutado, ¿verdad? Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedraron y los quemaron después de apedrearlos y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy como señal de que no se debe tomar lo que Dios dice que no debes agarrar. Aquí en el 8, ¿verdad?, encontramos los planes para la victoria, ¿verdad? Ellos volvieron a ir otra vez a la guerra, ¿verdad? Y hay una victoria. Vemos aquí en el verso 1 al 2, Dios anima a Josué y le da instrucciones. En el verso 3 al 8 se hacen planes para una emboscada sobre Ai. Y fueron todos los guerreros. De 9 al 10 encontramos que Josué se queda en el pueblo, ¿verdad? Josué estuvo especialmente cerca de su pueblo durante este tiempo crucial para tratar de recuperar la victoria. El pueblo necesitaba saber que él estaba cerca y tenían que seguir su liderazgo. O sea que Josué, ese pecado hizo que el liderazgo de Josué tambaleara un poco allí. Pero Josué fue muy sabio quedarse con el pueblo en ese momento. Del 11 al 13 vemos los preparativos para la batalla. Josué y el pueblo hacen exactamente lo que el Señor les ordenó. De 14 al 17 la emboscada funciona y los guerreros de Ai abandonan la ciudad. 18 al 29, Ai es completamente derrotado y reducida a escombros. 30 al 31 se construye un altar en el monte Ebal. Siempre había una señal, bueno, en aquel entonces eran piedras que dejaban ahí como señal, ¿verdad?, de que, por ejemplo, un paso más hacia la tierra prometida. 32 a 35, bendiciones leídas desde el monte Jerezín y maldiciones desde el monte Ebal. O sea, aquí Josué viene y les lee lo que pasó en estos lugares. Acuérdense que lo leímos en Números, perdón. Y vemos aquí también las bendiciones. O sea, que Josué le está recordando la palabra de Dios siempre. Capítulo número 9. El engaño de los gabonitas. Dios da estrategias del ataque en diferentes contra Israel, ¿verdad? Dios le revela a Josué, cómo fueron engañados, dice Josué y los líderes de israelitas, el engaño de los gabonitas, y descubrieron el tratado. A pesar, bueno, cuando no contamos con el Señor, aquí vamos a ver qué fue lo que pasó. El 1 al 2, los reyes del sur se unen contra Israel, ¿verdad? Los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos tienen miedo de lo que va sucediendo, entonces se unen en contra de Israel. En el 3 al 6, en estos versos encontramos el inicio de una estrategia muy astuta,
¿verdad? En el 7 al 13 vemos que los gabonitas explican su historia a Josué y los líderes de Israel, los del verso, vemos aquí, ¿verdad? Que ellos van ante Josué, ¿verdad? Los gabonitas van ante Josué diciéndole de que ellos vienen de tierras muy lejanas, se pusieron unos sacos rotos, ropa rota, comida mojosa, parece que venían de tierras muy lejanas y que les perdonaran la vida, porque ellos iban, o sea, cada ciudad que iban en su camino iban conquistándola o derrotándola, entonces ellos se rindieron a Josué, entonces, pero con engaños, ¿verdad? Entonces Josué y los líderes no fueron del Señor, ¿verdad? Lo vemos en el 16 al 20 y hicieron el juramento con los gabonitas, cosa que después hay graves consecuencias sobre eso. En el 21 al 27 vemos un castigo glorioso por los gabonitas. Josué los hace siervos, ¿verdad?, del Señor porque los habían engañado. Eso lo vemos en el verso 16 al 20. Josué no podía matar a los gabonitas, pero podía controlarlos, haciéndolos obreros perpetuos para el servicio del tabernáculo. Tanto Raab como los gabonitas estuvieron dispuestos a arriesgarse, a abandonar sus asociaciones anteriores y ser contados entre el pueblo de Dios. O sea, en otras palabras, a pesar de que hicieron un engaño, ¿verdad?, Josué no podía destruirlos porque la promesa fue que no los iba a destruir a ellos. Entonces los mantuvieron vivos, lo cual es bueno y malo a la vez. En el capítulo número 10, los reyes del sur son conquistados. También vemos una victoria milagrosa para Israel. Vemos que la conquista del sur es completada. En el verso número 1 y al 2 vemos a Adonisedec y su miedo a Israel. Este era el rey de Jerusalén, que se llama Adonisedec. Dice que se convirtió en líder de reyes del Canaán del sur. Agarró a todos los reyes del sur para venir en contra del pueblo de Israel. En el verso 3 al 5, los reyes del sur de Canaán se reúnen para atacar a Gabaón, ¿verdad? Cananeos estaban organizados como ciudades, atacaron a los súbditos de Israel. O sea, no pudieron ir directamente a Israel. Entonces, ¿qué hicieron? A todas las ciudades que se fueron rindiendo, que estaban cerca del pueblo de Israel, ellos empezaron a atacar. En el verso 6, la petición de ayuda de Gabaón. En el verso 7, Josué y el pueblo de Israel son fieles a su voto con los gabonitas. ¿Y qué sucede? Va y a pelear a favor de ellos. En el verso 8, el mandamiento de Dios y su promesa a Josué, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dice Dios a Josué? Le dice que no tenga temor, que él va a estar con él y que él les ha entregado este pueblo en manos de él. El pueblo que, o sea, los que venían en contra de ellos. En el verso 9, la respuesta de fe de Josué. Josué responde, dice, no se sentó ahí pasivamente a esperar que fuera Dios que pelea la batalla. Él fue también y participó en esa batalla. En el 10 al 11, Dios envía piedras de granizo gigantes para derrotar a los cananeos. Vemos también ahí cómo Dios va obrando de manera milagrosa, ¿verdad? Ayudándoles ahí. En el verso 12-15, Dios extiende el día de maximizar la victoria. Es cuando otra cosa que han escuchado es cuando Josué dice que al sol que se detenga para que el día se extendiera, para que la guerra continuara, porque si se hacía noche no podían seguir peleando. Josué quería terminar con esa guerra en ese momento y pidió y ordenó al sol, ¿verdad?, que se detuviera. Y el sol dice, sol detente, dice en Gabaón, dice, y tu luna en el valle de Jalón. Y el sol se detuvo, dice. O sea, es algo impresionante ahí. Muchos dicen que fue la tierra que se detuvo, algunos dicen que fue el sol. La Biblia dice que Josué ordenó al sol y a la luna. Las 16 al 27, la culminación de la batalla, ¿verdad? 22 al 27, ¿verdad? Encontramos la ejecución de estos reyes. Esta ejecución fueron puestos en un madero, ¿verdad? Cada uno en un madero y ahí fueron ejecutados. El 28, la caída de la ciudad cananea de Maceda. El 29 al 30, la caída de la ciudad de Cananea de Libna, ¿verdad? El 31 al 32, la caída de la ciudad cananea de Laquis, o sea, vamos ciudad por ciudad. En el 33, la caída de la ciudad Geser, del 33 al 43, cayó la ciudad Geser, Eglón, Hebrón, Debir y Reino del Sur. En otras palabras, se culminó, todos los reinos del sur fueron conquistados. Dice, y volvió Josué, dice, y todo Israel al campamento en Gilgal. Les dije que recordaran eso, o sea, todos están acampando ahí en el monte Gilgal. En el verso 11, los ejércitos cananeos del norte son derrotados, ya fueron los del sur, ahora van por los del norte, ¿verdad? En el verso 1 al 5, los reyes del norte de Canaán se unen contra Israel. En el verso 6, la exhortación de Dios para Josué.
Dice, era normal que Josué tuviera miedo. Una vez más vemos aquí cómo el Señor está exhortando a Josué, ¿verdad? A que no tenga temor, a que no tenga miedo. Pues como no, si todos los reyes del norte se unieron y estos venían con caballos, venían con cosas de metal fuertes, entonces Josué lógico que tenía un poco de temor. Del 10 al 15 vemos aquí la derrota de Azor, el jefe de los reinos cananeos del norte, ¿verdad? De 16 al 20, victoria completa sobre Canaán, sobre el norte y el sur. Del 21 al 22, los anaseos son derrotados. Del 23, victoria completa de la tierra y la tierra descansa de la guerra. Al Señor, sea como sea, no le gustaba esto, pero era necesario exterminar a estas ciudades que eran corrompidas, hacían demasiada maldad. Capítulo número 12, lista de los reyes conquistados, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar una lista de reyes conquistados. Vemos a uno, la introducción de reyes conquistados por Israel bajo liderazgo de Moisés. Aquí se da una lista de todos los reyes que conquistó Moisés. Del 2 al 3, la derrota de Sehón, rey de los amorreos, y la tierra de Israel poseyó. Del 4 al 5, la derrota de Og, rey de Basán, y Israel que poseyó. Verso 6, las tierras del este son dadas a las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. De 7 al 8 encontramos una descripción amplia de las tierras, naciones cananeas conquistadas por Israel bajo el liderazgo de Josué. Y un reencuentro específico de los 31 reyes conquistados por Josué. O sea, un reencuentro de los dos aquí. Vamos al verso número 13, ¿verdad? La tierra restante, las asignaciones del este del Jordán. Vemos aquí el mandato que Dios da a Josué con respecto a la tierra que deben conquistar. Vemos aquí las asignaciones de las tierras al este del Jordán. En el verso número 1, ¿qué encontramos? Dios le habla a un viejo Josué acerca de la tierra que queda por poseer. Aquí ya Josué ha pasado de edad y le dice, tú ya eres viejo, aún reconociendo los años avanzados de Josué. Dios todavía le habla de un trabajo que todavía debe hacerse. No importa cuánto hayamos hecho para el Señor o hayamos hecho una vida cristiana, siempre hay algo que podamos hacer. Del verso 2 al 6 se describe la tierra que queda por ocupar. De 6 al 7 se describe los métodos que Dios para poseer la tierra. Del 8 al 13 la tierra que se dividirá en el lado de este lado del río Jordán. Y la situación única de la tribu de Leví. ¿Verdad? ¿Qué sucede con la tribu de Leví? A ellos no se les daba heredad, sino que ellos les daban ciudades en medio del campamento. El propósito de Dios era que los sacerdotes estuvieran entre medio de los campamentos o entre medio de las tribus. ¿Para qué? Para poder que la palabra del Señor estuviera ahí, ¿verdad? En medio de todo su pueblo. 15 al 23, la porción de la tierra de Rubén. 24 al 28, la porción de la tierra de Gad. 29 al 32, la porción de la tierra media de tribu de Manasés. Más sobre la heredad de los levitas, ¿verdad? Ahí se dan más descripciones. En el 14, la tierra del este, que será dividida. Vemos aquí del 1 al 2 la atribución de la tierra al oeste del Jordán, de 3 al 5 una explicación de 9 tribus y media que recibieron su herencia en el lado del Jordán. Comúnmente pensamos y hablamos que eran 12 tribus de Israel, pero en realidad eran 13. Porque habían dos hijos de Jacob, ¿verdad? Habían 12 hijos de Jacob, ¿verdad? Los hijos de Israel, que le cambiaron el nombre, pero también estaban los descendientes de los hijos de José, y esa tierra se dividía, o sea, esta tribu se dividía en dos, en Manasés y Efraín. 6 al 9, Caleb recuerda la promesa de Moisés, ¿verdad? Del 10 al 15 se apropia de la promesa de Dios. Aquí está peleando, ¿verdad? Dice, yo soy de edad avanzada, de 85 años, dame pues ahora este monte de los anaseos, ¿verdad? Que están ahí, que hay ciudades grandes fortificadas, quizás estará conmigo. O sea, este es uno de los que venían también, este era un guerrero que venía también, ¿verdad? Con liderazgo. Capítulo 15, la heredad de Judá, Efraín y Manasés al este, ¿verdad? Abarca los capítulos 15, 16 y 17. Pero vamos a ver aquí del 1 al 12, los límites de la provincia de Judá. De 13 al 19, la tierra asignada de Caleb y su familia. Del 20 al 62, las ciudades, pueblos y regiones ocupados por la tribu de Judá. En el 63 se ve una ocupación incompleta de Jerusalén, permanece en manos de los cananeos. En el verso 63 encontramos que estas tribus todavía les hacía falta conquistar ciertas ciudades, y eso trae grandes consecuencias a la larga. Muchas veces cuando queremos sacar el pecado de nuestra casa, de nuestras vidas, después trae grandes consecuencias, porque las pequeñas zorras, dice, hacen grandes guaridas. Capítulo 16. La heredad de los hijos de José.
En el verso del 1 al 4, los límites de la provincia perteneciente a los hijos de José, Efraín y la medio tribu de Manasés asentada al lado del este del Jordán. Del 5 al 10, los límites de la provincia de Efraín, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Otro fracaso más, ¿verdad? En el capítulo 17, ¿verdad? Encontramos del 1 al 2 la distribución de la tierra enfrente de las familias restantes de la tribu de Manasés. En el verso 3 al 6, la herencia de las hijas de Zelofhad. En el 7 a 13, los límites de la media tribu del oeste de Manasés y su ocupación incompleta de esa tierra. Otro error más. Josué responde a la queja de los hijos de José. Josué responde a las quejas de los hijos de José. En el verso 18, heredad de las tribus restantes, ¿verdad? Vemos aquí del 1 al 3 el silo. Josué exhorta a las tribus restantes a poseer su tierra en esta ciudad Silo. Porque no querían poseer su tierra. ¿Por qué no necesitaban, o sea, por qué esta gente necesitaba habían unas tribus que no querían, ¿verdad? No se movían, estaban acostumbrados a estar dependiendo con todo el pueblo. Dice probablemente porque se trata de personas que no habían vivido en viviendas, ¿verdad? Permanentes durante más de una generación y tenían miedo de algo nuevo, aunque fuera bueno. ¿Hasta cuándo seréis negligentes?, les dijo Josué, para venir a poseer la tierra. Cualquiera sea la razón exacta, el problema de la negligencia, no cumplían con lo que Dios les había dado. Tenían que ir a poseer esas tierras, ¿verdad? En el verso 4 al 8, Josué instruía a un grupo de inspección para que salga y evalúe la tierra que pueda dividirse entre las 7 tribus restantes. En el verso 9-10, el éxito del equipo de inspección regresa y Josué echa suertes para determinar las tribus recibirán la tierra. En el verso 11-28, los límites de las ciudades para las tribus de Benjamín. Capítulo 19. Del 1 al 9 vemos los límites y las ciudades para las tribus de Simón. Del 10 al 16 los límites y las ciudades para la tribu de Zabulón. Del 17 al 23 los límites y las ciudades para la tribu de Isaacar. De 24 al 31 vemos los límites y las ciudades para la tribu de Aser. Del 23 al 39 los límites y las ciudades de la tribu de Neftalí. De 40 al 48 los límites y las ciudades para la tribu de Dan. De 49 al 51 la heredad de Josué. Capítulo número 20, las ciudades de refugio. Del 1 al 3, un lugar de refugio del vengador de la sangre. Esto se trataba para aquellas personas que accidentalmente asesinaban a alguien sin tener nada en contra de esa persona y que esta persona estaban junto a él, lo mataba, o sea que había un accidente, un asesinato, no era asesinato. Esta persona mataba a alguien accidentalmente. Ahora, ¿qué es lo que sucedía? La persona, el familiar de aquel que había muerto, quería vengar la sangre de su hermano, de su pariente, de su esposa, de lo que sea. Entonces, ¿qué sucedía? Estas ciudades servían de refugio para la persona se fuera a refugiar ahí mientras su caso era absuelto. O sea, mientras tanto se declaraba que era inocente, claro, con testigos y todo eso. Si era culpable, lógico, era entregado a las autoridades y el pueblo la apedraba, o si no, la persona que era familiar y quería vengar la sangre de su pariente, entonces podía hacerlo él mismo. En el 4, ¿verdad? ¿Cuáles eran los requisitos para entrar a la ciudad de refugio? Dice que él tenía que exponer las razones a los ancianos que particularmente estaban en la puerta de las ciudades de refugio. Y en estas ciudades de refugio quienes estaban ahí eran los sacerdotes, ¿verdad? Había un sacerdote, o sea, un levita. Ellos lo recibían dentro de la ciudad después de explicar el caso, ¿verdad? La persona que huía para esperar encontrar protección dentro de los muros de la ciudad, ¿verdad? De refugio, aunque tendría que quedarse ahí y vivir en ella para disfrutar de esa protección. Si salía de ahí, ya no estaba protegido. En el verso número 5, protección contra el vengador de la sangre, o sea, no entregarán en su mano al homicida. Los líderes de la ciudad de refugio están obligados a proteger a esta persona, ¿verdad? El vengador de la sangre no podía entrar ahí, no podía hacer nada. Ahora, ¿qué sucedía? Si era culpable, como les dije, tenía que ser entregado. O sea, además tampoco podía entrar. Vemos en el verso número 6 la libertad para el homicida. Una vez que entraba en la ciudad de refugio, permanecía ahí. Dice que para estar protegido contra el vengador, el homicida tenía que permanecer dentro de los muros de la ciudad hasta que su caso fuera escuchado, ¿verdad? Plenamente por las autoridades y que fuera absuelto. Y lo otro, también tenía que esperar que el sacerdote muriera. Prácticamente iba a vivir en la ciudad de refugio. Del 7 al 8, el nombramiento de 6 ciudades.
¿verdad? El 9 se vuelve a anunciar el propósito de las ciudades de refugio. La ciudad de refugio no era solo para beneficio de los israelitas, sino también para los extranjeros que moraban entre ellos. La justicia de Dios se aplica para todos sin parcialidad, ¿verdad? Dios no anda en sección de personas. Capítulo 21. ¿Verdad? Las ciudades designadas para los levitas. En el verso 1 al 3, los líderes de la tribu de Leví piden que lo que les fue prometido. Los levitas no recibieron ninguna provincia de tierra como las otras tribus. Sin embargo, tenían que vivir en algún lugar. Entonces, cada tribu les dio ciertas ciudades y ejidos, tierras que rodean de ciertas ciudades, ¿verdad? A la tribu de Leví. No tuvo provincia de tierra porque Dios había declarado que él sería su heredad. Por eso en cada tribu le daba un lugar donde, o sea, un pedazo de tierra donde habitar, donde vivir. Y allí en cada tribu tenía que haber también una ciudad de refugio. Se asignan las ciudades de levitas, ¿verdad? Con sus 3 principales divisiones familiares. Nunca se tuvo la intención de que hubiera un estado leví, sino que cada tribu debía tener influencia y la presencia sacerdotal entre ellos. Los sacerdotes eran designados, para eso era, ¿verdad? Para servir, dicen, no para ser servidos. Y hay algo sacerdotal en dejar que los demás vayan primero. Hoy en día muchos sacerdotes, muchos líderes quieren ser servidos. Ellos fueron escogidos por el Señor. Dice que el Señor era la heredad de ellos. Ellos vivían de lo que el pueblo daba. Ellos vivían entre el pueblo y ellos sabían que su deber era servir, ayudar al pueblo de Jehová. Muchos hoy en día, muchos se convierten en líderes, pero quieren que los que le van siguiendo, quieren que sean sus servidores. Verso 43, la tierra de Israel dada a ellos por el Señor. Todas las tribus tenían su tierra, debían ir cada rincón de lo que Dios les ha dado y tomar posesión total, pero Dios les había provisto todo lo necesario para que lo hicieran. O sea, que no tampoco fue con sus propios esfuerzos, sino que también el Señor fue que les ayudó a alcanzar esa tierra. En el verso 44, el reposo en la tierra es de Israel dado a ellos por Dios. En este punto donde Israel dejó conmemorar la Pascua como si estuviera equipado para viajar, como se describe en el Éxodo. O sea, en el Éxodo 12:11, ahora comerán la Pascua recostados y en reposo. Antes acuérdense que siempre estaban listos para viajar y listos para huir. En el 45 no faltó la palabra del Señor, ¿verdad? Dios fue completamente fiel. Dios cumplió todo lo que les prometió a cada uno de ellos. A pesar de que Israel se rebelaba muchas veces, Dios cumplió el propósito en la vida de ellos. Vamos a ver aquí en el 22. Un malentendido dice reconciliado. Dice el verso 1 al 4, ¿verdad? Del capítulo 22, Josué les agradece por un buen trabajo, ¿verdad? Un trabajo bien hecho. En los 7 años que había estado con Josué, ayudando a las tribus del este del Jordán a conquistar a sus enemigos, había sido completamente obediente al servicio de Josué. Josué le da agradecimiento por eso. En el 5 al 6, antes de que se vayan, Josué les da una exhortación y una bendición. 7 al 9, los ejércitos de las tribus y las medias parten con mucho botín. O sea, todos se van, ¿verdad? Con mucho ofrendas, con mucho botín es lo que recogían, lo recolectaban de lo que Dios les permitía tomar de las ciudades. En el verso número 10, las tribus del este hacen un altar de gran apariencia. Esto fue algo de conflicto, ¿verdad? Lo vamos a encontrar en el verso 10, en el verso del 11 al 12, en el verso 13 al 15 y en el 16 al 18, ¿verdad? Donde acuden a Finnes que vaya y que hable con esta tribu que hicieron un gran altar. Entonces el pueblo de Israel pensó de que ellos estaban como haciendo un altar como las otras ciudades, ¿verdad? Y que habían olvidado que el pueblo de Israel tenía un solo lugar para adorar. Para eso hizo el tabernáculo. Ellos pensaron de que esta tribu estaban haciendo una idolatría, ¿verdad? A otro Dios. Y no era así. Ellos hicieron ese altar para poder recordar, ¿verdad? Lo que Dios había hecho. No para hacer sacrificios ahí porque había un solo lugar para hacer eso. Vemos aquí el 19, la voluntad de sacrificarse por proteger a su hermano del pecado. En el 20, un segundo ejemplo del precio del pecado, se recuerda el pecado de Acán y su efecto a todo Israel. O sea, les hacen un recordatorio de lo que sucedió con esta persona. 21 al 23, las tribus del este responden, ¿verdad? Ellos apelan al Señor y les dicen, ¿verdad? Que si ellos hicieron eso del altar, continúa con lo del altar, si ellos hicieron ese altar, que sea Dios juzgándole, ¿verdad? Que Dios los consuma a cada uno de ellos, porque sabemos que eso pasaba. Entonces no sucedió así. Entonces la importancia aquí de ponerte en el lugar de otra persona. Cuando tú vayas a interceder, cuando tú seas un intercesor,
entre dos hermanos que tienen una discusión o entre la iglesia, no vayas a meter más leña al fuego. Ponte en el lugar de la persona, por qué lo hizo, para qué lo hizo y cuál es el propósito, y espera que te explique, como le venía comentando hace rato. No nos pongamos a juzgar sin antes saber toda la versión. Es más, muchas veces las personas mienten porque no quieren contarnos la verdad, no quieren decir lo que realmente está pasando. Por ejemplo, muchas mujeres que son maltratadas no dicen que están siendo maltratadas. Es más, ellos esconden todo eso. Entonces muchas veces es mejor ir donde Dios, el que conoce todas las cosas, conoce los corazones, y el Señor nos puede revelar, ¿verdad?, qué es lo que sucede realmente con esa vida, y Él nos va a decir toda la verdad, y así vamos a saber cómo vamos a poder ayudar a esa persona que está pasando por medio de una crisis. En el 2 al 34 encontramos el epílogo, el asunto que se resuelve, ¿verdad? En el capítulo 23, ¿verdad? El discurso de despedida de Josué. Siempre las despedidas son tristes, ¿verdad? En el verso del 1 al 3, Josué declara lo que ha hecho el Señor. Llamó a todo Israel, Josué en su vejez, reúne a los líderes de Israel para darles un discurso de despedida, para comunicarles las cosas que son para cada uno de ellos, y lo más importante que deben escuchar los ancianos, los príncipes, los oficiales, Josué llama a los príncipes, los oficiales, a todos ellos, a los líderes, les habla a Josué para que el mensaje de Josué sea transmitido a todo el pueblo de Israel, ¿verdad? En el verso 4 al 5, Josué describe los desafíos que quedan. Bajo el liderazgo de Josué, el ejército de Israel se encargó en parte más difícil, ¿verdad?, de ocupación militar cananea. Ahora queda que cada tribu individual posea completamente lo que Dios le ha dado. 6. ¿Cómo tendrá éxito Israel? A través de la obediencia total de Dios. 7 al 8, sigan al Señor, Él, igual como les dijo Moisés. La segunda exhortación, no hagan paz con el enemigo. Josué le dice al pueblo de Israel que ni siquiera mencionen a estos falsos dioses de los cananeos. En lugar de aprender de ellos, deberían de seguir siempre a Dios. 9 al 13, su permanencia ha sido bendecida, así que no permanecen en el Señor, también se apartarán de la bendición de Dios. O sea, mientras la obediencia esté, el Señor va a estar con ellos. Pero también tienen que ver que si ellos no obedecen al Señor, también el Señor va a venir la maldición por la desobediencia. En el verso 14, Josué le pide a cada hombre que pruebe la fidelidad de Dios en su propio corazón. Ya aquí ya no era toda la nación completa. Aquí cada quien se le pide que cada quien se examine y que indague en su corazón y que vea si realmente tiene a Dios en su corazón y realmente quiere seguir al Señor y quiere ser fiel al Señor. 15 al 16, tan ciertamente como Dios ha sido fiel para bendecir su obediencia bajo el liderazgo de Josué, será fiel para maldecir su desobediencia posterior, ¿verdad? Así como fue con Moisés, también con Josué, si ellos desobedecen, o sea, así como Dios cumplió cuando eran obedientes, así va a cumplir si son desobedientes. También dice, traerá sobre vosotros, dice, toda palabra mala. Nosotros somos relacionados, dice, con Dios bajo un pacto diferente, a un nuevo pacto, ¿verdad? Que lo vemos en Hebreos 8, 6, lo cual Jesús nos redimió de toda maldición de la ley. O sea, nosotros estamos redimidos, no tenemos que hacer como ellos. Estamos leyendo esto porque es parte, ¿verdad?, de la Biblia, pero vemos que en el Señor fue el cumplimiento. Cuando ya estemos en el Nuevo Testamento vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? Porque casi no me gusta meterme en el Nuevo Testamento todavía porque estamos haciendo un resumen de cada libro. Entonces, cuando ya lleguemos allá vamos a ver cómo se hace el complemento entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así vamos a poder tocar las dos partes, ¿verdad? Pero por ahora quiero tocar solamente esta parte. El pacto renovado. En el capítulo 24 vemos el pacto renovado. Josué habla a la nación nuevamente a través de los líderes. En el 2 al 4, la fidelidad de Dios a los patriarcas. Y dice, yo tomé, dice, a vuestro padre Abraham del otro lado del río. Dice, antes de que Dios desafiara a Israel, les recuerda su fidelidad, su bondad que mostró del comienzo mismo de su trato con Abraham y los descendientes de Abraham, ¿verdad? Sabemos que esta es la promesa que Dios le hizo a Abraham, se está cumpliendo con el pueblo de Israel. De 5 al 7, la fidelidad de Dios al escape de Egipto. Dios no dejó a Israel en esclavitud en Egipto para siempre. Cuando fue el momento adecuado, envió a un libertador a su pueblo. Todavía hay muchos entre los líderes y ancianos de Israel que eran niños cuando Israel salió de Egipto y que vieron a Dios destruir al ejército del Mar Rojo. Del 7 al 10 vemos la fidelidad de Dios en el desierto. Del 11 al 13 vemos la fidelidad de Dios en la tierra de Canaán,
¿verdad? Vemos aquí que Dios le dice que tienen que hacer un pacto con el Señor, ¿verdad? En el 14, el desafío de servir a Dios exclusivamente, o sea, Dios no quería otros dioses entre ellos, solamente Él y su pueblo. 15, escojan a Dios o escojan sus propias alternativas. 16 al 18, Israel responde a ellos también, servirán a Jehová. 19 al 21, Josué advierte contra un compromiso hecho a la ligera. O sea, no tenían que hacer cosas a la ligera. Si comprometían algo con Jehová, tenían que cumplirlo. 22 al 28, un pacto renovado, la muerte de Josué y Eliezer. 29 al 31, un bello epifacio para Josué. Josué murió de edad avanzada y fue sepultado en la tierra de su heredad. No parece que haya habido un gran funeral o duelo por él, como seguramente fue su deseo, simplemente ser conocido como el siervo de Jehová. Este fue mayor tributo a Josué. Su influencia piadosa fue comunicada eficazmente a toda la nación a través de ella. Vemos aquí el entierro de los huesos de Josué y vemos también la muerte de Eliezer. ¿Qué aprendemos aquí en el libro de Josué? Aprendemos que si somos obedientes, el Señor nos va a dar la victoria. Aprendemos que si el Señor nos dice, deja de hacer tal cosa, tenemos que dejar de hacer tal cosa. Vemos aquí que tenemos a un Dios que nos cuida, que nos protege. Él nos creó y quiere el bien para nosotros. Siempre y cuando nosotros seamos obedientes a su palabra, siempre y cuando nosotros realmente, ¿verdad? Porque dice, a Josué le dijo a su pueblo, examinen en su corazón qué es lo que ustedes tienen, qué es lo que ustedes quieren. Vamos a ver en el libro más adelante qué sucede, si el pueblo de Israel se mantuvo la promesa de continuar con el Señor o realmente se alejó, ¿verdad? También podemos aplicarlo a nuestra vida. ¿Cómo yo puedo aplicar? Realmente, si examino mi corazón en este momento, yo tengo a Dios en mi corazón, realmente tengo la presencia de Dios en mi vida, realmente me estoy dejando guiar por la palabra, aunque esto era para el pueblo de Israel, pero si nosotros podemos poner en práctica la obediencia, ¿verdad? De no hacer las cosas malas, quizás no vamos a hacer sacrificios como hacían ellos en aquel entonces, pero hacemos otras cosas que nos apartan, que nos alejan de la presencia del Señor. Quiero decirte que Dios te bendiga, que Dios siga tratando con tu mente, con tu corazón. ¿Por qué digo con tu mente y con tu corazón? Porque por aquí vienen los pensamientos buenos y malos, ¿verdad? Y del corazón salen todos esos pensamientos. ¿Pero por qué? Porque lo que entra por nuestra mirada, es lo que entra por nuestros ojos, por nuestros oídos, pues sí, lo que entra por nuestros ojos y lo que entra por nuestros oídos, ¿verdad? Por eso lo que nosotros vemos, lo que nosotros escuchamos, todo eso llega a nuestro corazón y de ahí vienen todos los pensamientos, los buenos y los malos. Si tú ves cosas malas, van a salir cosas malas. Si tú escuchas cosas buenas, van a salir cosas buenas. Si nosotros leemos la palabra del Señor, ¿qué es lo que va a haber a nosotros en nuestra vida reflejada? No solamente la palabra, no solamente vamos a hablar de la palabra, no solamente vamos a exponer la palabra. Cuando nosotros leemos la palabra, cuando vemos la palabra, cuando escuchamos la palabra, todo nuestro ser se envuelve en la palabra y caminamos, oigan bien, bajo la palabra. Y a pesar de que somos seres humanos imperfectos, cuando cometemos un error, la palabra que está envuelta en nosotros, que la hemos atesorado como viéndola, escuchándola, atesorándola en nuestro corazón y se envolvió en todo nuestro ser, donde quiera que vayamos, vamos a ser el reflejo que somos verdaderamente hijos de Dios. ¿Cómo? En el Nuevo Testamento encontramos que por sus frutos los conoceréis. El pueblo de Israel era conocido por frutos que frutos de victoria, frutos de prosperidad, y también el pueblo de Israel sabía que tenía un Dios que lo bendecía, pero que también no dejaba solo si era rebelde, si era murmurador. También vemos las naciones que rodeaban al pueblo de Israel, se daban cuenta cómo este Dios amaba a este pueblo y cómo también disciplinaba a este pueblo. Quizás sus dioses respondían algunas cosas, pero no como este Dios que tenía el pueblo de Israel. ¿Quién no va a querer a este Dios de Israel? ¿Quién no quiere a este Jehová de los ejércitos de su lado en el día de hoy? Yo no sé si tú estás feliz con la vida que estás viviendo, diciendo que realmente estás con Dios. Pero mira en el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Josué. Si tú escuchas este resumen, realmente estás tratando de vivir como Dios quiere que tú vivas tu vida. No por esclavitud, no,
Dios quiere que seamos felices y la única manera que podemos ser felices, que podemos hacer las cosas bien, es empapándonos de la palabra del Señor, porque aquí está la respuesta para todo lo que nosotros necesitamos. Este es el mapa a seguir para poder vivir los últimos días en esta tierra, porque realmente estamos en los últimos días en esta tierra. Que el Señor te continúe bendiciendo. Dios te bendiga. Hasta la próxima.